Preparado, organizado. Sin embargo, me gustaría hacer una dinámica un poco distinta. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la antropología del cuerpo humano, lo que también tiene que estar relacionado mucho con el yoga y la mecánica de los movimientos mismos. Sin embargo, antes de entrar un poco en materia, me gustaría que cada uno con sus propias palabras me definiera un poco, o nos definiéramos entre todos, construyéramos y empezáramos por definir o por construir qué es el yoga. Bueno, es la unión entre Dios y nosotros. ¿Quién tiene más en sus propias palabras una pequeña definición sobre qué es el yoga o qué creen que es el yoga? Es una actividad que nos permite regular el sentimiento. Para mí es un espacio de conciencia, como la disminución de los procesos mentales. Es un espacio de conciencia, muy bien. Para mí es como conexión con el cuerpo y aprender a conocerlo mediante la práctica. Es un espacio de conciencia con nosotros mismos que nos permite también conectar con esa práctica. Muy bien. Ahora, ¿qué entienden por mecánica corporal? ¿Qué creen que sea la mecánica corporal? ¿O cómo la ven desde sus propios conceptos, desde sus propias palabras? Que somos básicamente estructuras perfectas que tienen movimientos que se deben desarrollar de cierta manera como para estar bien. Correcto, correcto, muy buena esa definición. ¿Quién da más? El funcionamiento del cuerpo. Es el funcionamiento del cuerpo, perfecto. Bueno, y dentro de la definición que hemos podido ir tejiendo, construyendo de qué es el yoga y qué es la mecánica corporal, ahora la siguiente cuestión es, ¿cómo creen que estas dos se puedan entrelazar? Ya definimos que el yoga es la unión de nuestro cuerpo, o es el reconocimiento de nuestro cuerpo, en pocas palabras. Y que la mecánica corporal nos permite también generar o entender más bien cómo se puede estructurar o realizar dichos movimientos. Entonces, la pregunta del $1.000.000 ahora es, ¿cómo entrelazamos ambos conceptos? ¿Por qué son importantes? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y todos los sabios dicen conocer a ti mismo. Entonces, conocer cómo funciona nuestro cuerpo es conocer a nosotros mismos y por ende de todo lo que está afuera. Lo que está adentro está afuera de lo que es mi. Correcto, correcto. Básicamente es eso, es el conocimiento de nosotros mismos, es entendernos, saber que como organismos biológicos estamos diseñados para movernos. Y el yoga es una gran herramienta, es un gran método que nos permite no solo conocer estos movimientos, sino también entenderlos y ver cómo transforman nuestro cuerpo mismo, cómo transforman nuestra alma y cómo a través de esa transformación podemos realmente conectar con la divinidad, conectar con esa esencia que habita en cada uno de nosotros. Para mí, desde un concepto también un poco más personal, el yoga es la unión entre el cuerpo y lo divino, que creo que ya lo definimos aquí varios de los que estamos presentes. Y esto nos ayuda a revelar que el cuerpo oculta en lo más íntimo, en lo más profundo, esa esencia, esa energía que solo se logra manifestar a través del movimiento adecuado, que solo se logra manifestar a través del componente, de los latires, de los sentires, pero que estos latires y sentires a través del movimiento son arte. Nosotros los seres humanos somos arte y esa arte se puede expresar a través de un componente tan fundamental como lo es el yoga mismo. La antropología del cuerpo humano es la ciencia que básicamente nos intenta, en cierto modo, explicar de dónde venimos, qué somos, por qué estamos evolucionando constantemente en lo físico y en lo mental, y cómo esta evolución dentro de lo físico y lo mental nos logra conectar con lo espiritual. Y la mecánica de estos movimientos es tal vez una ciencia un poco más
mundana, pero que en cierto modo nos explica por qué es tan importante el movimiento y cómo debemos tejerlo. Nunca debemos olvidar que somos organismos que estamos diseñados para movernos. Por eso tenemos algo que se llama un aparato axial y un aparato apendicular, es decir, una estructura neuromuscular y una estructura osteoarticular. Entonces es muy importante que conozcamos cómo funciona nuestra estructura osteoarticular y cómo funciona nuestra estructura neuromuscular para poder ir tejiendo la ciencia de los movimientos y claramente sacarle mucho más provecho al yoga, de tal manera que es ese vehículo, esa metodología para poder conectar con la divinidad que habita en nosotros. Quiero hacerles una pregunta, tal vez un poco, no sé si definirla más técnica o diferente, pero me gustaría saber, valga la redundancia, si saben cuáles son las únicas dos articulaciones del cuerpo humano que están diseñadas para moverse en círculos. La cadera, Los hombros. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál? La cadera. Correcto. La cabeza y la cadera, desde el componente anatómico, son las únicas dos articulaciones del cuerpo humano que están diseñadas para hacer movimientos en círculo. Ahora bien, hay otras articulaciones dentro del cuerpo humano que también pueden generar movimientos rotacionales. Sin embargo, estos movimientos rotacionales se deben hacer con mucha conciencia. ¿Y cómo voy generando esa conciencia? Es realmente cuando, por ejemplo, realizo el yoga, entender desde el componente más pequeñito. ¿Cuál es el componente más pequeñito? La respiración. Si yo logro entender esa respiración, logro hacer esa introspección dentro de la misma, voy a lograr paulatinamente entender cómo se mueve mi cuerpo, cómo el cuerpo se va transformando en un arte, en un sentir, en un latir, en un expresar. Es por eso, y aquí, bueno, tengo un pequeño apunte que me parece muy interesante, de Jacques Cousteau, en un libro que se llama Arte y Tradición del Cuerpo Humano, específicamente en la página 123, donde nos dice que el trabajo diario constituye, en primer lugar, la relación que tengo con mi cuerpo. Tal vez el yoga es una herramienta fundamental para conocerme, y el mismo yoga es una herramienta fundamental para conocer a Dios. Pero si yo quiero conocer a Dios, el cual habita en mí, debo conocerme a mí primero. Entonces es importantísimo que siempre hagamos ese estudio interno, que nos conozcamos, que nos preparemos. Por eso ya se han ido realizando, digamos, diferentes estudios o investigaciones que nos hablan de otro concepto fundamental, que es la preparación física. Si yo no tengo una preparación física idónea y adecuada, prácticas tan ancestrales y tan divinas como lo es el yoga, en vez de ser beneficiosas para mi cuerpo y poder conectar con mi ser interior, pueden ser incluso contraproducentes. Entonces, en ese orden de ideas, debemos empezar a preparar nuestro cuerpo y nuestra mente claramente para que podamos tener una mayor conciencia corporal. ¿Cómo encontramos esa conciencia corporal? Más allá de ser unos estudiosos o no del cuerpo humano, que sería lo ideal, la encontramos a través de aprender a respirar. Entonces quiero que realicemos ahorita en este pequeño momento un ejercicio de respiración. Entonces nos vamos a sentar en la posición más cómoda que cada uno considere. Muy bien. Vamos a cerrar los ojos por unos cuantos segundos y vamos a hacer mucha conciencia en cómo respiramos. Así que inhalo profundo por la nariz y en este caso vamos a exhalar muy despacio por la boca. Vamos a darle mucha conciencia a esa respiración. Voy a sentir cómo el aire entra por mis fosas nasales, va viajando, se va transportando, cómo puedo expandir toda mi capacidad pulmonar y cómo
ese mismo aire va recogiendo todas esas toxinas dentro del cuerpo a nivel celular y va viajando nuevamente para salir poco a poco. Vamos a hacer 3 ciclos de respiración, es decir, inhalo profundo y exhalo despacio, un ciclo. Inhalo profundo nuevamente, despacio, sin afán. Exhalo despacio, segundo ciclo. Y así sucesivamente hasta que completemos los 3. Muy bien. Ahora vamos a ir abriendo poco a poco los ojos y quiero que, los que deseen participar me den su opinión de qué sintieron en esos cuantos segundos, qué pasó tal vez por sus mentes, qué sensación tuvieron en sus cuerpos con el simple hecho de respirar. Nada más. ¿Quién quiere participar? Paz. Paz. Muy bien, por allá nos dan paz. ¿Quién da más? Calma, serenidad. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vacío. Yo vacío. Vacío. Muy bien. Enfoque. Yo sentí literal como el recorrido del aire como por toda la tráquea. El recorrido del aire por toda la tráquea. Muy bien. Bien, es importante a través de una actividad, de un momento tan pequeño, cuántas sensaciones podemos tener. Pero para poder entender y reconocer esas sensaciones, lo ideal es que estemos muy conectados y muy alertas con nosotros mismos. De esa manera empezamos a reconocer cada uno de los movimientos corporales, cómo los grupos musculares participan, cómo los huesos y las articulaciones se mueven. Y a través de ese entendimiento, de ese funcionamiento, es que realmente podemos experimentar el yoga en su máxima capacidad, en su máximo esplendor. Y claramente eso nos va a llevar con el paso del tiempo a conectar con la divinidad que habita entre nosotros. Les voy a dar un ejemplo y esto ya es más a título personal. Yo tuve la posibilidad de ser deportista gran parte de mi vida y fui nadador muchísimos años. Por muchos años también tuve ciertos problemas de flexibilidad a nivel de columna vertebral y me costaba realizar o ejecutar algunos movimientos particulares. Por mucho tiempo quienes me entrenaron me decían, trabaja la flexibilidad, mejora tu flexibilidad, conoce tu cuerpo, esto, lo otro. O sea que en algún momento me dijeron, ¿por qué no practicas yoga? Y realmente yo desde lo personal y desde lo conceptual me resistía mucho a hacer yoga. Creo que lo veía como algo muy ajeno a mi cuerpo, a pesar de que es una actividad muy armónica. Y cuando llegué a este lugar, a este sitio maravilloso, creo que los que me conocen y han podido estar conmigo desde el primer momento, saben que fue uno de los bloqueos más grandes que he tenido y era hacer yoga. Hacer una actividad diferente a lo que mi cuerpo venía acostumbrado. Con el paso de los días, con el paso de las semanas, traté de darle una explicación, una conciencia a ese yoga que empecé a practicar poco a poco y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo posiblemente. Y vi o noté unas mejorías increíbles, no solo en mi postura, sino en cómo mi columna, en cómo mi espalda generaba una mayor flexibilidad. Cuando empecé a ver y a entender eso, logré como tal vez llevarlo a mi contexto personal en el cual venía trabajando y deportivo y sentí y noté también unas grandes mejoras. Eso es lo que hablo desde un componente netamente físico, mecánico. Pero si también empezamos a ver los otros beneficios de cómo empezar también, o de cómo iniciar más bien, a conectar con nosotros mismos, estoy muy agradecido con el yoga. Ha sido una herramienta y seguirá siendo una herramienta fundamental para mi vida. Entonces, los invito a que cada vez se conozcan más, a que cada vez sientan más su cuerpo,
el latir de su corazón, la respiración, son dos cosas fundamentales para entender cómo funcionamos, para entender quiénes somos, dónde estamos y tal vez hacia dónde nos queremos dirigir. En este orden de ideas hay otro libro súper importante que nos habla sobre la armonía del cuerpo y el universo. Y cuando nos define el concepto sobre armonía del cuerpo, y el universo, dice que este nos ayuda a entender quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Dice también que el cuerpo es uno solo, la mente es una sola, el alma, el corazón, nuestro cuerpo espiritual es uno solo, es decir, que somos un componente holístico. Y en este maravilloso libro también se nos dice una parte que me llamó mucho la atención y es que dice así: el yoga no es más que una herramienta que las divinidades nos han puesto en la tierra para poder entender quiénes somos, a dónde vamos y cómo la divinidad habita en cada uno de nosotros. Por eso, más allá de simplemente ser un ejercicio físico, es un ejercicio etérico, astral, que nos permite viajar, que nos permite componernos, que nos permite entendernos. Leyendo varios de estos apuntes en diferentes textos, incluso me llama mucho la atención en el libro de yoga de acá, del ashram, que creo que lo dice Swami Shivananda, y él define el yoga como un componente energético, más no como un ejercicio físico. Para mí esa definición es muy valiosa y muy importante. Sin embargo, de alguna manera, como entrelazándolo con algunos otros textos, me doy cuenta que sí, el yoga es un componente divino, astral, pero también es un componente de ejercicio físico. Por eso la preparación es tan importante. Si yo no tengo bien fortalecido toda mi estructura muscular de la zona centro de mi cuerpo, que es una zona muy grande, no es simplemente el recto abdominal, sino el transverso abdominal, los oblicuos, los erectores de columna vertebral, el cuadrado lumbar, entre muchos otros grupos musculares. Si yo no fortalezco bien esa área, pues claramente no le voy a poder sacar provecho a las posturas o un beneficio. Y claramente ese beneficio no se va a ver traducido en todo aquello que de alguna u otra manera el yoga me propone. También es importante dentro de ese proceso la higiene postural. Si yo siento que alguna postura es contraproducente con mi organismo, por eso es tan importante cuando los profes lo dicen en clase, el yoga restaurativo. Es empezar de lo fácil a lo complejo, no de lo complejo a lo fácil. Y otra cosa que es, o bueno, me parece a mí de un componente tal vez, no sé si de hablarlo más personal o qué, fundamental, y que lo venimos repitiendo a lo largo de esta pequeña charla, es aprender a respirar. Suena muy aparentemente lógico porque nosotros somos seres que nunca dejamos de respirar. En el momento que dejemos de respirar es porque estamos muertos. Es así de sencillo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo respiramos? ¿Estamos respirando bien tal vez? ¿Estamos conociendo nuestra respiración? Resulta que cuando nosotros aprendemos a respirar de la manera más correcta posible, que es un trabajo de tal vez toda la vida, encontramos a nivel químico en nuestro cuerpo, en la célula, así como cuando le decían a uno en el colegio, ¿quién conoce la célula y cómo es la célula? Resulta que en la célula hay yo le llamo una central energética, un pequeño núcleo. Dentro de ese pequeño núcleo, de esa central energética, habitan unas organelas que se llaman mitocondrias. Cuando yo aprendo a respirar y le doy reconocimiento a esa respiración y a su importancia, el número de mitocondrias en las células empiezan a multiplicar. Entonces, un ejemplo, si habían 2 mitocondrias y yo empiezo a respirar conscientemente, ya no van a haber 2, sino 4, y luego 6, y luego 8 y 10, y así sucesivamente, por dar un ejemplo. Cuando este número de organelas se multiplican de una forma
no sé, gigante en nuestro organismo, nos permite tener una mejor salud. ¿Por qué? Porque de esa manera transportamos mucho mejor todos los nutrientes que hay en el cuerpo humano, porque de esa manera también metabolizamos todos los macronutrientes, metabolizamos todas las estructuras y nos va a permitir también empezar a tener una mayor paz y una mayor tranquilidad a nivel aquí, en la central principal, en el cerebro. Entonces, con acciones tan pequeñas como respirar, podemos generar una amalgama de cambios en nuestro universo interno. ¿Cuál es nuestro universo interno? Nuestro cuerpo. Este es nuestro universo más fundamental. Ahora bien, eso nos va a llevar al segundo punto o al segundo capítulo. ¿Cuál es este? Si yo tengo los brazos en esta posición, ¿correcto? Y cuando vamos a hacer ese saludo con la divinidad, junto mis brazos, bajo mis brazos, ahí estoy haciendo un movimiento que es completamente mecánico. Obviamente trae otra serie de beneficios, pero en ese movimiento tan pequeño, tan sutil, empezamos a reconocer el cómo respiramos, tal vez por qué lo estamos haciendo, pero fundamentalmente qué está ocurriendo con nuestros huesos, nuestras articulaciones y cómo se teje la relación entre los músculos principales, secundarios y sinergistas al movimiento humano. Por eso es tan importante conocer, tal vez de forma básica y ojalá a profundidad, la anatomía, cómo funcionamos. Si no fuéramos unos organismos tan ricos para movernos, no tendría sentido tener más de 600 grupos musculares y 208 huesos. Seríamos simplemente tal vez un cuerpo inerte, no lo sé. Y tal vez de manera muy ancestral no existirían prácticas como el yoga, que nos invitan realmente, si lo analizamos, a mover cada uno de nuestros músculos. Pero para mover cada uno de nuestros músculos, primero debemos conocernos, primero debemos tener una preparación física adecuada para evitar cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de movimiento que tal vez sea contraproducente y que en vez de generarnos un bienestar, nos genere completamente lo contrario. Entonces, los invito a que realmente sigan conociendo el yoga, lo sigan practicando, lo sigan disfrutando, pero sobre todo se sigan conociendo ustedes mismos, que cada vez se analicen más, que cada práctica, en cada momento, en cada segundo, respiren, se relajen y a través de esa respiración puedan conectar con su ser interior, que es tal vez uno de los propósitos más desinteresados, pero tal vez uno de los propósitos más hermosos, y es conectar con nosotros mismos, es amarnos, es querernos, es respetarnos, es entender que en cada uno de nosotros habita Dios, que no hay religión, no hay raza, no hay color de piel, no hay cultura que nos separe de la divinidad. Somos seres divinos viviendo experiencias humanas. Así que el yoga nos va a permitir reconectar, entender, amar, pero sobre todo visualizar que nuestro cuerpo es la herramienta más hermosa y más increíble que tenemos para estar en este plano físico. Así que, como diría un gran amigo por ahí, gócensela, disfrútensela, pásenla bueno, que de eso se trata la vida. Entonces, los invito a que realmente empecemos por la respiración, empecemos por conocer las posturas básicas, empecemos también por conocer esas posturas, cómo van evolucionando paso a paso y cómo esa evolución me permite tener una mejor preparación. Recuerden que siempre vamos de lo fácil a lo difícil. Es un principio desde la metodología. Vamos siempre de los primeros pasos y vamos escalando progresivamente. Y eso es el yoga. A mí me pasó mucho al principio acá cuando llegué que
veía como muchos de mis compañeros y compañeras que ya llevan mucho tiempo hacían las posturas, se paraban de cabeza, se paraban de hombros, hacían transiciones, incluso hacían posturas un poco más complejas, y en un principio me costaba mucho. Entonces yo siempre me cuestionaba y yo me decía, pero si yo puedo hacer, por ejemplo, 80 flexiones, cargo 100 kilos en sentadilla, hago 20 dominadas, ¿cómo es posible que no me pueda parar de cabeza? ¿O cómo es posible que no pueda hacer una torsión espiral de una manera un poco más adecuada? Y ahí entendí que todo proceso, como su nombre lo dice, es un proceso y hay que darle espacio. Entendí también que esa preparación física que traía de muchos años me ha permitido, aunque me ha costado, porque fácil igual no ha sido, me ha costado, pero me ha permitido disfrutar el yoga, conectar un poco más y tal vez entender en algunos momentos sus beneficios. También me he desconectado porque igual soy un ser humano y bueno, todos cometemos errores. Como decía el Maestro Jesús, que lance la primera piedra quien esté libre de pecado. Sin embargo, sí me ha permitido como verlo desde un componente más holístico, y una de las grandes enseñanzas desde el yoga y desde este lugar que me llevo para mi vida cotidiana es poderlo seguir en mi vida y poder en mis clases empezar a implementarlo cada vez más y decirle a las personas que me dan el honor de trabajar con ellas que el yoga es una herramienta fundamental, magnífica, maravillosa, y que no hay nada en esta vida que no podamos soñar, no hay nada en esta vida que no podamos lograr, y que merecemos todo aquello que soñamos. Gracias, mi gente linda, mi gente bella. Espero que les haya gustado este pequeño abrebocas sobre yoga y biomecánica. He tratado de ser lo menos técnico posible. Preparé una charlita un poco más compleja, pero nada, en palabras más, palabras menos, conózcanse, disfrútense, ámense, y van a ver que poco a poco van a amar el yoga y van a sentir cada vez más esos beneficios que nos trae. Gracias por su atención, equipo. Ay, Maris, con los anuncios, ¿ven? Bueno, según esto que dice acá, dice Noche de Velitas, ilumina tu alma, del 6 al 8 de diciembre, o sea, este fin de semana. Yoga y perdón, ay, también del 6 al 8 de diciembre. Yoga y meditación del 13 al 15 de diciembre, que dicen que va a estar buenísimo. Ah, bueno, se viene también la Nochebuena en familia, del 23 al 25 de diciembre. Va a estar bueno porque mera sabrosura y seguramente ponen salsa. Y por último, retorno a la unidad con el maestro Jorge Arango del 27 de diciembre al 1 de enero. O sea que, mejor dicho, este diciembre va a estar rebomba. Así que gócensela, disfrútensela. Todos los que nos están viendo desde Buscasa, pues que vengan y la pasen bueno, que vean otra Navidad diferente, que la cojan suave y que disfruten mucho porque este lugar es maravilloso. Muchas gracias. Ay, marisco, en traían vaca. Trayambakan Jayamahe Sugandhi Pushivagana Urva Rupanganandana Mitrio Vishyama Mitra Om Trayambakan Jayamahe Sugandhi Pushivagana Urva Rupanganandana Mitrio Vishyama Mitra Om Trayambakan Jayamahe Sugandhi Pushivardhana Urvarukam Ganandana Mitryom Vishyama Mitra. Om Shanti Shanti Shanti.